El New York Times publicó hoy un largo reportaje informando que el presidente López Obrador y algunos de sus colaboradores más cercanos, lo mismo que sus hijos, fueron investigados por autoridades estadounidenses por presuntos lazos con grupos del crimen organizado. Hablan del cártel de Sinaloa, del Mayo Zambada y también del cártel de los Zetas. Dice el periódico estadounidense que esas investigaciones no siguieron avanzando por el interés de la administración Biden de preservar la relación con México y que finalmente no alcanzaron al presidente López Obrador, pero aseguraron que es una investigación que existió y que le integraron múltiples testimonios, sobre todo de narcotraficantes detenidos. El presidente López Obrador desmintió esa información, dijo que son mentiras lo publicado. Hoy John Kirby, un funcionario del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos, dijo que no hay ninguna investigación en curso sobre el presidente López Obrador. Estados Unidos rechaza que exista una investigación contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que el Departamento de Justicia había aclarado hace unas semanas que no había alguna indagatoria abierta contra el mandatario mexicano y que en todo caso, esa instancia tendría la responsabilidad de revisar cualquier acusación. Kirby reiteró que Estados Unidos continúa trabajando con la administración del presidente López Obrador en temas como la migración sin precedentes y la frontera. La declaración del portavoz del Consejo de Seguridad Nacional ocurre luego de que el diario estadounidense el New York Times publicó un reportaje en el que señala que supuestamente Estados Unidos revisó vínculos de gente cercana al presidente con cárteles de la droga en 2018. El artículo escrito por Alan Foyer y Natalie Kitroff indica que la investigación de las autoridades estadounidenses se basó en testimonios de informantes y transferencias de dinero. No obstante, aclaran que fue cerrada luego de que las autoridades concluyeron que podía causar un conflicto diplomático con México y que en gran parte la decisión se tomó tras la reacción del gobierno mexicano cuando Estados Unidos arrestó al general Salvador Cienfuegos en 2020. La mañana de este jueves, el presidente López Obrador detalló el contenido del reportaje antes de que fuera publicado. Envía a Jesús un cuestionario, pero en un tono que ahora lo van a ver, amenazante, prepotente, dándonos a conocer que están haciendo una investigación con información de la DEA, en donde gentes vinculadas a mí recibieron dinero, ya no en el 6, en el 18, incluso que entregaron dinero a mis hijos. Incluso leyó un extracto de lo que se publicaría. Que uno de los confidentes más cercanos del presidente se reunió con Ismael Zambada García, uno de los principales capos del cartel de Sinaloa, antes de las elecciones de 2018. Claro que es falso, completamente. Además, el presidente reveló el número telefónico de la corresponsal que escribió la nota. Minutos después de las 11 de la mañana, la nota se publicó. En su contenido señalan que líderes de los Zetas habrían pagado $4 millones a 2 aliados del mandatario para que salieran de la cárcel. Y aunque funcionarios identificaron los posibles vínculos entre criminales y gente cercana a López Obrador, no hallaron relación del mandatario con estas organizaciones. En un comunicado, el New York Times respondió a las declaraciones del presidente. En él calificaron como preocupante e inaceptable la postura del mandatario debido al aumento de las amenazas contra los periodistas. Además, reiteraron que respaldan el trabajo de los comunicadores involucrados en esta investigación. Por su parte, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales aseguró que iniciará una investigación de oficio luego de que se leyera el número telefónico de la periodista que trabajó en el artículo, con el objetivo de establecer si existen violaciones a principios y deberes establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales.
Bueno, este reportaje es prácticamente la continuación del anterior que se había presentado hace unas semanas y yo no sé si es verdad, si es mentira. Yo digo lo mismo que dijimos en la otra ocasión. Yo no creo que el presidente López Obrador, él haya estado recibiendo dinero de grupos criminales, que gente cercana a su campaña o que se presenta como de su campaña, que haya recibido dinero, no lo sé tampoco, puede ser, eso es mucho más probable. Lo que sí sé es que se cosecha lo que se siembra y hay un ambiente donde el presidente López Obrador se ha ido distanciando cada vez más de las autoridades estadounidenses, de las políticas estadounidenses y tiene un problema central, ya también lo habíamos dicho, si se cree en los testigos protegidos, en los narcotraficantes reconvertidos en testigos protegidos a cambio de su libertad o la reducción de sus condenas para ciertos casos, me imagino por ejemplo el caso de Genaro García Luna, se tiene que creer en esos mismos, porque además son las mismas personas, testigos protegidos o vienen de los mismos grupos, reconvertidos, criminales reconvertidos en testigos a cambio de reducir sus condenas, en las acusaciones que se le hacen al propio presidente o a su gente cercana. Aquí el problema de fondo es que se cree en una instancia que está descalificada si no va acompañada de pruebas duras en unos casos y se la rechaza y se lo trata como una agresión en otros. Y son los mismos personajes, los mismos testimonios, las mismas declaraciones ante las mismas instancias de gobierno de los Estados Unidos. Ese es el problema central. No solamente ese, le vamos a agregar otro punto. Es el mismo mecanismo que utiliza el gobierno federal, el gobierno de México, para acusar a personas con testigos protegidos y testimonios que no se basan en pruebas dentro del propio territorio nacional, dentro de nuestro propio sistema de justicia. Entonces, lo que hay que desterrar es esos mecanismos donde se cree solamente en testimonios que no están respaldados por pruebas sólidas. Cuando es en beneficio del gobierno y cuando es en contra del gobierno. Ese es la principal falla que hay en todo eso y es lo que deja en una situación de fuerte vulnerabilidad al propio presidente ante este tipo de denuncias. ¿Por qué? Porque son, no sé si son creíbles o no, yo no las creo, pero sí resultan para mucha gente verosímiles. Y ahí tienen un problema político gravísimo. Sin duda, Jorge, y bueno, hay que ver hasta dónde puede llegar una investigación de estas características. Bueno, veamos lo que pasa en Honduras. Como le informamos, el día de ayer comenzó el juicio en Nueva York contra el expresidente Juan Orlando Hernández, acusado de haber recibido sobornos precisamente del cártel de Sinaloa. Se llevó a cabo el tercer día del juicio contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. La Fiscalía de Nueva York lo acusa de haber protegido una red que envió más de 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos entre 2004 y 2022 y de utilizar al país como un narcoestado. Este jueves, el testigo principal fue el exalcalde del Paraíso, Copán, Alexander Chande Ardón, quien cumple condena en Estados Unidos por narcotráfico. En su testimonio, nombró a Joaquín El Chapo Guzmán, confirmó que sí entregó $1 millón a Juan Orlando Hernández y que el líder del cártel de Sinaloa visitó 2 veces el país centroamericano en 2007 y 2010, específicamente en Paraíso, Copán, que el Chapo se asoció con varios narcotraficantes hondureños con quienes realizó negocios para introducir toneladas de droga en Estados Unidos, entre ellos el hermano del expresidente Juan Antonio Hernández Alvarado, alias Tony, capturado también por narcotráfico en 2018. Además, Alexander aceptó que utilizó sobornos y recurrió al fraude para ganar las elecciones y poder ser alcalde. Entre otras confesiones, dijo que otro expresidente de Honduras, Porfirio Pepe Lobo, le pidió $2 millones, de los cuales envió la mitad a su casa. Por su parte, los abogados de Juan Orlando basan su defensa en debilitar la credibilidad de los testigos protegidos, quienes a cambio recibirán beneficios carcelarios y porque dicen, los abogados actúan por venganza.
Bueno, ahí están estas historias y muchas otras más. Insisto, son versiones de prensa. El New York Times no hace mal su trabajo, no le hace mal su trabajo cuando le envía una carta al presidente diciendo que van a publicar. Es más, no tendrían ni por qué hacerlo desde otro punto de vista, pero que van a publicar ese reportaje, que quieren conocer su opinión. No contesta en la mañanera el presidente, y además comete un error que puede estar justificado por su enojo, pues comprensible por su enojo, pero no se justifica por su contenido, que es revelar datos personales de la corresponsal que firma ese texto y que le envía una carta esperando conocer sus posiciones. Es lo que se hace en el periodismo ante este tipo de reportajes. Eso hay que comprenderlo, pero bueno, lo toman como todo, como un gran complot, como grandes conspiraciones, responsabilizan a quien fue embajador de Calderón hace 12 años, o a Jorge Castañeda, que lo fue hace 18, y se olvidan que estos son temas absolutamente contemporáneos, relacionados con la agenda actual que se lleva entre México y Estados Unidos. Bueno, Jorge, y la manera de trabajar, como lo hizo el New York Times enviando esta carta, es la forma en la cual se hace una investigación seria. Obviamente hay muchos pseudoperiodistas que no lo son, que simplemente publican, o cuando, como los que vemos, algunos de los que vemos en la mañanera, por supuesto, pero cuando se hace una investigación seria, lo que se busca como periodista de investigación es tener ambas partes, para tener ambas voces y que puedan defenderse. Es alguna manera como de dar derecho de réplica a lo que se está publicando. No estuvo mal esta carta enviada de la corresponsal del New York Times. Es una manera profesional de hacer su trabajo. Que les haya gustado el reportaje o no, es otra cosa. Ya no hay nada personal. Bienvenidos a Todo Personal. El poder criminal se está imponiendo al poder político. Donde más golpean, donde más lastiman, muchísimas agencias de seguridad. Hombres armados asesinaron a tiros a una persona a un costado de Plaza Arts, aquí en la Ciudad de México. Lo atacaron cuando circulaba sobre el anillo periférico en Jardines del Pedregal. Le dispararon en 3 ocasiones. El conductor perdió el control del vehículo, cayó en una zanja, en una obra que se está construyendo. Este hombre ya había sido detenido, Larrauri se apellida, ya había sido detenido el año pasado y había sido exhibido incluso en una operación de compra de automóviles, de compra y venta de automóviles de lujo, Maserati, Lamborghinis, ese tipo de automóviles. Fue detenido precisamente en el Pedregal con otra persona que iba armada. Los automóviles eran robados y mire usted, estaban facturados como si hubieran sido del INDEP, del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, y se supone que eran operaciones que a ellos se los habían comprado para devolvérselo a para venderlos a otras personas. Esa es la operación. Llama profundamente la atención que fue detenido en abril, fue exhibido en los medios y en junio ya había estado en libertad y que aparentemente seguía con la operación, porque el BMW donde iba, cuando le dispararon, con el que cayó a ese lugar, a esa zona de zanja donde se están realizando unas obras, aparentemente estaba en la misma situación que los automóviles que supuestamente habían sido incautados hace menos de un año. Es un hecho extraño, es un hecho que habrá que investigar. ¿Cómo fue que este hombre está en libertad? ¿Cómo fue que sigue haciendo negocios? ¿Cómo fue que fue asesinado y por quién? El tema ahí está abierto, Viviana. Sí, bueno, y vamos a otro tema. Según el INE, son 4 los estados que tendrían mayores problemas para la instalación de las casillas en los comicios para el próximo 2 de junio por la presidencia, y esto es por la presencia del crimen organizado. Los estados donde mayores problemas de crimen organizado se prevé que vayan a haber son Michoacán, Guerrero, Chiapas y Oaxaca.
dijo nada, ya no va a haber paz en el puente. Y si va a pasar esa señora Juan Carlos, que pase sola. En varias comunidades del país, a la violencia generada por el crimen organizado se suman los problemas sociales y agrarios. Una mezcla sumamente peligrosa de cara a la jornada electoral de junio. Es por eso que el Instituto Nacional Electoral advierte del riesgo para instalar casillas en 14 distritos de 4 estados. En un informe elaborado por las juntas locales del organismo, se reconoce que por primera vez no existen las condiciones para instalar las casillas electorales en comunidades de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca. En Chiapas se enlistan 5 distritos, el 4, 6, 8, 11 y 13. En uno de ellos se ubica el municipio de Chicomucelo y frontera Comalapa, donde se han registrado enfrentamientos entre el cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación por el control de los límites con Guatemala. Esta violencia ha provocado el desplazamiento de pobladores. Sobre este caso, el informe indica que el 19 de enero, policías acompañaron al personal para verificar las rutas. Tras su visita, sugirieron evitar el ingreso a las comunidades de Puerto Rico y Miramar debido a problemas de seguridad. En Guerrero, los distritos en riesgo son el 1, 3, 5 y 6. El primero se encuentra en San Miguel Totolapan, donde hace unos días asesinaron a por lo menos 12 personas. Cocho, mándame más, te los voy a regresar. Pero para el infierno. ¿Qué son tus guachis? Otro distrito se encuentra en Taxco, región dominada por la familia michoacana y donde hace unos días atentaron contra el alcalde Mario Figueroa. Mientras que en el caso de Michoacán y Oaxaca se detalló que existe una mezcla de problemas por inseguridad, los cuales se suman a los agrarios y sociales. Incluso en la comunidad El Coire, en Aquila, Michoacán, no se dejó entrar a los capacitadores y amenazaron con no permitir la instalación de casillas. En Oaxaca, las localidades de Guadalupe y San Miguel el Grande, en el distrito 6, tienen un retén de habitantes que impide el paso. Mientras que en Santiago Xochitepec se reportaron personas armadas, por lo que hay un riesgo latente. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, evidentemente lo que dice el INE tiene razón en estos estados y en esos distritos, Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero, no solamente por el problema de instalación de casillas, ese es uno de los problemas graves que se tienen, pero hay muchos más y hay muchos más estados. Hay zonas, sobre todo donde se unen Guerrero, Morelos, que tienen problemas gravísimos. Son estados, Guerrero, Morelos, el Estado de México, que están en conflicto, varios municipios que están en conflicto. Están zonas de Zacatecas, no me digan que Zacatecas está sencillo ir a las elecciones, cuando el 97% de la población de Fresnillo, por ejemplo, se siente insegura. La zona ahí de limítrofes entre Zacatecas, Jalisco, la zona de Colima, la zona de Guanajuato, hay varios distritos que están en situación muy difícil. En Sinaloa y Sonora también hay zonas de los dos estados que hay gravísimos problemas de seguridad. No hablemos de lo que ocurre en Tamaulipas y Veracruz, estados que también tienen problemas muy delicados. Tenemos una situación grave en muchos rincones del país. Cuando uno ve estos, ahí tenemos Tamaulipas, Veracruz, pero veamos todos los estados que están involucrados, todos los que están en rojo, son zonas del país donde hay graves problemas de seguridad. Y podríamos subir hasta zonas de Chihuahua, zonas de Durango, donde los problemas son realmente graves. Y en todos esos no es solamente que estemos hablando de urnas, casillas, hay que hablar de dinero, hay que hablar de presiones a candidatos, de urnas, de casillas, zapatos que son rellenadas anteriormente. Hay muchos problemas. El INE los tendría que ver, habría que hacer realmente un mapa de riesgos y había que pedirle, exigirle a las autoridades que se garantice que se pueda ejercer el derecho de votar en libertad en todos esos lugares, Viviana.
Bueno, y tras este proceso, podría ser hasta un juego de tómbolas, Morena publicó el listado definitivo de candidatos que contendrán por el Senado y por la Cámara de Diputados por representación proporcional. Para la Cámara Baja aparecen Ricardo Monreal, quien es actual senador, Pedro Aces, líder de la CATEM, Antonio Pérez Garibay, el papá del Checo Pérez, Cuauhtémoc Blanco, actual gobernador de Morelos. También está ahí Daniel Asaf, un hombre muy cercano al presidente López Obrador, jefe de la ayudantía del presidente. Marina Vitela, quien perdió la gubernatura en Durango en 2022. Está también Hugo Eric Flores, quien era el presidente del partido del PES. También ahí está el experredista Víctor Hugo Lobo. Ahí siguen en las listas Mónica Fernández César, quien es priista, bueno, era priista hasta hace un mes. Está también el general en retiro, Luis Arturo Oliver, y el almirante en retiro, Humberto Cos. También otra persona que resurge en ese Congreso después de la Casa de los Famosos es Sergio Mayer. Bueno, ahí están. En el Senado la lista es encabezada por Adán Augusto López, el exsecretario de Gobernación. Está seguido de Citlali Hernández, la secretaria general del partido, Alejandro Esquer, el secretario particular del presidente López Obrador. En el cuarto lugar, Susana Harp. En el quinto, Gerardo Fernández Noroña. En el séptimo, Marcelo Ebrard. En la novena posición aparece nada más y nada menos que el muy desprestigiado exgobernador panista de Chihuahua, Javier Corral, con una gestión muy, pero muy cuestionada. Y cuando uno ve estas listas, la pregunta que uno se hace es ¿dónde están los candidatos de Claudia? ¿Dónde están los candidatos de Claudia Sheinbaum? Porque de estos que hemos nombrado, yo creo que ninguno, o alguno muy lejano, ahí está, aparece después en alguna lista y no lo nombramos, Ramírez Cuellar. Los demás que hemos nombrado el día de hoy, ninguno es de Claudia Sheinbaum. No deja de llamar profundamente la atención. Bueno, y sucedió precisamente con estas listas también lo mismo que sucedió con las candidaturas a gobernadores. También casi nadie es gente de Claudia Sheinbaum, por lo cual vemos que estas designaciones han sido, sin lugar a dudas, se jugó con la tómbola, pero sin lugar a dudas la mayoría o casi todas estas designaciones vienen desde Palacio Nacional. Y vamos a otro tema. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se reunió con la esposa y la hija del opositor ruso, con Alexei Navalny, quien murió en prisión el pasado 16 de febrero. El encuentro fue un encuentro muy emotivo, se dio en California, donde Biden le expresó su admiración por su exmarido Navalny y el legado contra la corrupción en Rusia. Mañana Biden anunciará el nuevo paquete de sanciones contra el gobierno de Vladimir Putin, sobre todo después de esto que Estados Unidos cree firmemente fue un crimen de Estado ruso quien mató a su principal opositor. Estados Unidos, mientras tanto, volvió a la Luna. Fue con Odiseo, la primera nave espacial en alunizar en más de 50 años. En 51 años, la sonda no tripulada tocó el cielo lunar. Pese a la incertidumbre que produjo una falla en la comunicación durante la misión, la NASA informó que la tarea es analizar el polo sur de cara a los planes de exploración espacial que tiene el país para el final de la década. Es una hazaña tecnológica la que se realizó y pone de manifiesto la enorme hazaña que fue haber llegado a la Luna con el Apolo 11 hace ya más de medio siglo. Sí, bueno, y otro tema que ha sido sin lugar a dudas muy mediático, se analizó durante muchísimo tiempo. Finalmente el futbolista Dani Alves fue condenado a 4 años y medio de prisión, acusado de violación a una joven en una discoteca de Barcelona el 31 de diciembre del 2022. Tuvieron que pasar casi 14 meses para que la justicia en España dictara sentencia en contra del exjugador del Barcelona, la selección brasileña, y de los Pumas de México, Dani Alves. La acusación contra el jugador brasileño se remonta a la noche del 30 de diciembre del 2022, donde el fallo indica que se forzó la voluntad de la víctima al tomarla bruscamente, tirarla al suelo y violarla.
satisfechos porque al final es una condena que reconoce lo que hemos sabido siempre, la verdad de la víctima y el sufrimiento que ha habido, con lo cual en ese aspecto debemos estar satisfechos y contentos por ella y por todas. A pesar de que el jugador ha reiterado que la relación se dio de manera consensuada, la Fiscalía, que había pedido 9 años de prisión para el jugador, determinó una pena de 4,5 años de cárcel, de los cuales lleva ya más de 1 en prisión. Pero por supuesto pues vamos a recurrir porque de verdad sigo creyendo en la inocencia del señor Alves. El señor Alves está entero. Voy a ir esta tarde a verle y explicar la sentencia. No he podido todavía estudiarme la sentencia, pero os avanzo es que por supuesto que vamos a recurrir. Alves deberá cumplir los 4 años y medio de cárcel, 5 en libertad vigilada y 9 lejos de la víctima, a la que deberá indemnizar con 150,000 euros, equivalente a 2,850,000 pesos. El jugador perdió los contratos con su equipo, perdió a su familia y también la libertad. Con información de Julián Molina, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, y una nota y donde hubo muchísimos claroscuros, no hubo grises en este caso, no fue blanco, no fue negro, había un montón de grises y bueno, finalmente se le da sentencia a Dani Alves. Nosotros ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado, pero mañana tenemos una cita muy puntual, aquí en punto de las 11 de la noche. Descanse, sueñe bonito, Jorge. Muy buenas noches, Viviana, muy buenas noches a todos ustedes y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.